Bueno, muy buenas noches. Confírmenme, por favor, si se ve con claridad la pantalla y se escucha se escucha de igual manera. El profe se ve con claridad y se escucha claramente. De mi parte se ve bien. Ok. Sí, Bueno, señor. Perfecto. excelente. Bueno, entonces les doy la bienvenida a esta sesión. En esta ocasión vamos a trabajar lo correspondiente a los diferentes tipos de diagnóstico. En la sesión pasada habíamos mencionado que un circuito electrónico tiene diferentes tipos de fallas que podemos presentar y que mediante los diferentes procedimientos de diagnóstico que vamos a aplicar, pues buscamos encontrar la falla como tal. Entonces, el primer paso para un diagnóstico adecuado, creo que lo habíamos dicho inicialmente, era la parte del desensamble y la limpieza del equipo. ¿Quién se acuerda de qué pasos seguían una vez nuestro equipo ya estaba desensamblado? Veámoslo así. Sí se ve cámara, ¿verdad? Sí, señor. Bien, aquí tenemos nuestra tarjeta electrónica, ¿no? Puede ser un prototipo, puede ser algo que estamos revisando, reparando. Y entonces lo acabamos de sacar de nuestra carcasa. ¿Qué hizo? Listo. ¿Qué era lo primero que teníamos que hacer? Creo que lo primero era una inspección visual, ¿creo? ¿No? Inspección visual y Antes de la inspección visual, ¿qué había que hacer? Había que hacer la limpieza, ¿no? Entonces, no se olviden de lo que les mencioné anteriormente, del proceso de limpieza. Esto lo hacemos con nuestro alcohol isopropílico, o lo hacemos con thinner, o lo hacemos con sucrosol, o lo hacemos con nuestro limpiador de contactos, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es limpieza de la tarjeta. Muchas veces las tarjetas pasan años sin que se les haga ningún tipo de mantenimiento y el polvo puede generar deterioro en el comportamiento eléctrico o electrónico del mismo. Entonces, nosotros lo que hacemos es pues, aplicar con nuestro cepillo antiestático o con nuestra brocha antiestática, pues el correspondiente la correspondiente remoción de polvo y también de otros elementos contaminantes como el mismo flux, producto del proceso de ensamble. Bueno, ahora sí, ya seguía lo que mencionaba el compañero, que era el proceso de inspección, ¿no? En el proceso de inspección decíamos que encontramos o que podemos encontrar tres tipos de falla. ¿Quién me comenta en general qué tipos de fallas podemos encontrar? profe, las fallas, la primera puede ser de algún contacto de la tarjeta que se pudo haber sulfatado, alguna pista. Bueno, decíamos que hay tres, ¿no? Uno es el daño a la tarjeta, ¿sí? Daños a la tarjeta electrónica que podrían constituirse en pistas rotas, pads perdidos,
sustrato dañado o quemado directamente. Podíamos encontrar otro tipo de daños, por ejemplo, lo que comenzaba el compañero, sulfataciones, ¿sí?, de los contactos. El segundo tipo de daño era el daño al componente, es decir, que vemos que el componente está completamente destruido o vemos algún tipo de indicador del daño del componente. Entonces, y cuando este es evidente, pues básicamente el proceso de reparación muchas veces va a consistir el proceso de diagnóstico va a consistir en simplemente retirar el componente, reemplazarlo por un nuevo y echar a andar todo el sistema con sus debidas precauciones. Solo que a veces ese daño al componente puede introducir daño a componentes aledaños. De hecho, por ejemplo, en este caso teníamos este resistor de aquí. En el microscopio. Entonces decía que este resistor de aquí había volado, de hecho este se lo reemplazó. Pero resulta también que causó daños a otros componentes cercanos, ¿sí? Y entonces lo que se va a proceder en este momento es hacer la parte de la revisión de daños a componentes. Entonces, pues va a ser más o menos un capítulo largo, porque lo que vamos a hacer... ¿Sí? ¿Sí? Como que no ha iniciado todavía la grabación de la clase. A ver. Sí, aquí ya está el icono de la grabación. Ah, ya. Ah, listo, instructor. Qué pena interrumpirlo, gracias. No hay problema. Entonces les decía que este daño, a veces el daño a un componente puede introducir fallas a otros componentes aledaños, ¿no? De hecho, aquí vamos a ver qué pasó con estos componentes de acá, estos diodos. A continuación, pues vamos a empezar a hacer lo que es el correspondiente diagnóstico. Pero antes de pasar a eso, quería mencionar el tercer tipo de daño, el tercer tipo de defecto que puede tener una tarjeta electrónica, ¿sí?, que se puede revisar por medio de inspección. Y ese son los daños a las soldaduras. El daño en las soldaduras se debe esencialmente por dos tipos de daños, que son las soldaduras resquebrajadas y las soldaduras frías. En ambos casos, tanto las soldaduras resquebrajadas como las frías, básicamente las podemos diagnosticar usando un cautín, calentándolo a unos 350 grados centígrados y aplicando calor sobre los puntos que están en sospecha. ¿Cuáles son los puntos que estén en sospecha? Aquellos puntos que tenían un aspecto granuloso, ¿sí?, o que en sus pads tenía un aspecto quebradizo, como un contorno alrededor del pad cuando es true hole, y una cuartedura cuando la soldadura es de tipo de montaje superficial. Entonces, a continuación, pues vamos a empezar a hacer el procedimiento para el diagnóstico de los diferentes tipos de componentes, empezando por el componente semiconductor más sencillo, que sería el diodo. Bien, los dispositivos semiconductores, como los diodos, en muchos propósitos sirven a un solo efecto, que es esencialmente permitir la circulación de corriente en un solo sentido. En este caso, en nuestro circuito, nuestro circuito en este momento es una fuente electrónica que se utiliza como driver o como balastro para una lámpara LED, pero pues esto es básicamente universal, se puede aplicar a cualquier circuito. Entonces,
vamos a ver cómo se diagnostican los diferentes tipos de diodos, empezando por el diodo rectificador. Los diodos rectificadores, pues son componentes, cuando son true hole, son componentes relativamente robustos, pero cuando son SMD, sí tenemos que tener cuidado muy particular a la hora de examinarlos. Y hay dos tipos de consideraciones que se deben tener en cuenta al momento de examinar un equipo, y es el comportamiento del componente fuera de tarjeta, o sea, cuando está desmontado, y el comportamiento dentro de tarjeta. Es decir, cuando nuestro componente como tal está siendo afectado por otros componentes aledaños, es decir, está conectado a otros elementos. Es decir, si yo conecto una resistencia a un circuito, a una PCB, pues es probable que esa conexión me afecte el comportamiento de dicho resistor. Así que si yo trato de medirlo únicamente con el ómetro y no tengo en cuenta esos otros componentes, me puede dar una lectura falsa o un diagnóstico falso de que el componente en sí está dañado cuando no lo está. Bueno, entonces, de nuevo, lo que vamos a hacer es el diagnóstico del componente dentro de la tarjeta. En este caso, pues tenemos otra fuente de características similares. Entonces, tenemos los diodos rectificadores. Aquí básicamente esto es un sistema que toma los 110 de alterna. Los lleva al puentecito rectificador, que es este diodo, y convierte a través de diferentes procesos, eso lo vamos a explicar más adelante, convierte nuestra corriente primero en corriente continua, luego en corriente alterna, pero esta es una corriente alterna controlable, y esta corriente alterna se lleva a un transformador, que es un transformador de alta frecuencia, pero de alta corriente, y este transformador en su secundario pues ya tiene una salida por rectificador y con diodo y capacitor de filtro. Y entonces básicamente esta fuente, llamadas fuentes conmutadas, puede entregar gran cantidad de corriente con un tamaño pequeño. Pero bueno, entonces, de nuevo, independientemente del tipo de componente o tipo de equipo, podemos hacer un diagnóstico de los diferentes componentes que corresponden o que componen a un sistema electrónico. Entonces, para la medición de diodos a nivel individual, pues simplemente vamos a usar nuestro multímetro como probador de diodos. ¿Ves? Nuestro multímetro. Vamos a hacer pruebas fuera de tarjeta. Vamos a ver que existen diferentes tipos de pruebas, dependiendo también del tipo de componente con el que estamos trabajando, el tipo de diodo con el que estamos trabajando y las diversas consideraciones en cada caso. Bien, entonces supongamos que tenemos un diodo rectificador semejante al que estamos viendo en pantalla, al menos en su funcionamiento. Entonces, ¿quién me dice o quién se acuerda de cómo se prueba un diodito rectificador como este de acá? Profe, instructor. Sí. ¿Va a hablar Germán? hágale, pero hable, diga. Sí, que el positivo del multímetro va directo al ánodo y el negativo común al cátodo del diodo. Bueno, y primero tenemos que ajustar el multímetro a prueba de diodos, ¿no?
Sí, eso sí. Y ellos Entonces, dan una continuidad. Y ahí los colocamos invertidos. Y si da continuidad es porque hay un corto. sí. Ahí, por ejemplo, me está dando 575 milivoltios. Como dice el compañero, la punta roja va al ánodo del diodo y el cátodo pues va a la punta negra. Ahí nos marcaría pues lo que es el voltaje umbral, nos marcaría diodo, ¿no? Lo correspondiente a ese voltaje umbral. Si invertimos las puntas, invertimos nuestras puntas, entonces nos va a tener que marcar pues, fuera de escala. Negativo. No, Va a tener que sí. marcar fuera de escala. ¿Qué pasaría si el diodo bueno. nos marcara en ambos lados, nos marcara Ah, continuidad, nos marcara conducción en ambos lados? está variado. Ya, Sí. averiado. ¿Cómo se llama ese tipo de avería? ¿Se acuerdan? Se llama diodo en fuga, ¿no? En fuga. Entonces, cuando un diodo está cortocircuitado internamente, se dice que está en fuga. ¿Qué otro daño puede tener un diodo? Pues básicamente, si polarizándolo en directa, usando las puntas del multímetro, nos diera fuera de escala en ambos lados, también el diodo puede estar abierto. Entonces, un diodo rectificador puede estar en fuga o puede estar abierto. ¿De acuerdo hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. ¿Esta parte ya la habíamos hecho antes? No. O bueno, esta parte básica creo que la explicamos en el tema de diodos, pero no me acuerdo si ya la hicimos con puentes rectificadores. ¿No lo hicimos? ¿O puentes Sí, con el simplemente? del puente rectificador. Sí. Lo del Ah, ya cuadrete de hicimos. Dios. El cuadrete o puente de diodos. ¿Se acuerdan que cómo lo probábamos? Ya se les olvidó. Con 8 El que pases. lo tiene, no, sí, sí recuerda. Y de pronto el que no, ahí sí ya se le pasa. ¿Pero se acuerdan o no? Sí, o sea, esta parte sí la hicimos o no, recuerden, porque la verdad es que yo tengo muchos grupos en los que trabajo el mismo tema y con unos ya he tocado ese tema y con otros no. Entonces, acá tengo otro diodo SMD. Si yo me fijo en el cátodo, si yo me fijo en el cuerpo del componente, veamos, acá, este es el cátodo, el de arriba, Sí, donde tiene la franja. Sí. Y la otra la. punto 2. Ahora, si hubiera un valor muy bajito como este, punto 2, tendríamos que revisar en el datasheet si el diodo como tal está, digamos, qué tipo de diodo es. Porque recordemos que hay diferentes tipos de diodos rectificadores, ¿no? Una es que podría ser un diodo de germanio, cuyo voltaje de umbral es alrededor de 0.2 a 0.3 voltios. Y la otra alternativa es que fuese un diodo de tipo Schottky. Recordémonos que los diodos Schottky son diodos rectificadores especiales que tienen la funcionalidad de eh, rectificar altas corrientes, pero
altas corrientes, pero bajos voltajes, menores a 100 voltios. Por ejemplo, este es un diodo Schottky, y si ustedes lo miden, están perfectamente buenos. Miren, les da 0.16 voltios, o sea, 150, 160 milivoltios. Pero es porque están diseñados para hacer esto, para producir un voltaje de umbral mucho más pequeño, a fin de que la potencia perdida en el diodo sea mínima. Entonces, digamos que tenemos que tener en cuenta cuando estemos trabajando con este tipo de componentes. Bueno, ustedes me dicen que ya hicimos las pruebas al puente rectificador así, ¿verdad? Sí, señor. Ah, perfecto. ¿Solamente fuera de placa o dentro de placa? Fuera de placa, profe, o sea, Bueno, en teoría. Bueno, fuera de placa debería, si estamos hablando de un puente rectificador, de un cuadrete de diodos, sí debería exhibir las mismas características. Solo que en este caso tenemos que identificar las terminales. Entonces, sabemos que estas son las terminales de AC, son las entradas de AC. Por tanto, estas van a ir en nuestro cuadrete. Hagámoslo, grafiquémoslo. Bien, recordemos cómo es un cuadrete de diodos. Tenemos de 1, de 2, de 3 y de 4. Entonces, por acá va a estar la salida de voltaje rectificado positivo. Por acá va a estar la salida de voltaje rectificado negativo. Por acá va a estar la entrada de alterna 1. Y por acá va a estar la otra entrada de alterna 2. ¿Listo? Entonces, estos dos puntos son donde se van a conectar los 110 voltios de la corriente alterna. Entonces, vemos que están conectando al ánodo de D1 con el cátodo de D3 y al ánodo de D2 con el cátodo de D4, ¿sí o no? Entonces, vamos a probar lo correspondiente a D1, ¿sí? ¿Cómo lo haríamos? Pues vamos a colocar el tester, el ómetro, o nuestro probador de diodos. Vamos a colocar la punta negra acá, en la salida de continua, y la punta roja en la entrada de alterna 1. ¿Sí? Esa sería la primera prueba. Entonces, lo mismo, en placas se prueba de manera semejante. Entonces, aquí podemos ver que la pista, sí se ve la capa. Bueno. Aquí podemos ver la pista, ¿sí? Este caminito que está uniendo a estos dos diodos. Entonces, probablemente este sea de 1, este sea de 3, este sea de 2 y este sea de 4. ¿Sí? Aquí vemos un pequeño detalle, es que esta línea de alterna pasa por este componente. Este componente, según nos dice la serigrafía, a ver, es un fusible 1.
¿Un qué, instructor? Un fusible. A ver, pasemos al microscopio para verte mejor. Entonces, este de aquí es un fusible. Entonces, aquí una entrada alterna va para acá. La otra entrada alterna pasa por este fusible, que pues si quieren lo medimos de una vez para descartarlo, porque podría ser que solamente el fusible es el que esté dañado. ¿Qué es un fusible? Un alambre. ¿Cómo lo probaríamos? Su Con terminal Continua. con continuidad. Correcto. A ver, probemos. Sí, perfectamente. Como entre los extremos del terminal de fusible está generando continua. ¿Sí se escucha? ¿Sí se escucha el pitido? Sí. Ah, bueno. Entonces significa que hay conducción. O sea, esto y esto son el mismo caminito. Entonces, este de acá lo podremos llamar AC1. Es la entrada de estos, la entrada de corriente alterna a estos puntos. Entonces, este de aquí sería D1 y este de aquí sería D3, según nuestro esquemático. Entonces, esto es AC1, estaba el fusible, este sería D1 y D3. ¿De acuerdo hasta allí? Entonces, miren también, esta técnica es muy importante, el sacar cuando no se tienen manuales. A veces, pues, reparar con manuales es fácil, pero la mayoría de veces, pues, no siempre no está el manual, ¿no? Obviamente, si ustedes son el diseñador, pues ahí sí se tiene, donde no esté esa documentación, pues ahí sí se tienen ustedes mismos que, que jalar las orejas, porque pues eso es lo que tienen que tener. Entonces, sin embargo, a veces nos toca trabajar sin planos. Cuando eso ocurre, pues nos toca a nosotros ir haciéndonos una idea de cómo va el plano. Entonces, aquí, de acuerdo con nuestra idea de lo que es un puente rectificador, vemos que este de acá sería D1, ¿sí? El diodo 1, y este de acá sería el diodo 3. Y por acá, que aquí es la entrada de alterna, entonces este sería D y este sería D4. ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, simplemente recordemos de que la entrada alterna es donde se une el cátodo del 1 de D3 con el ánodo de D1, así como vemos aquí en el esquemático, ¿sí? Entonces, esta técnica, ir construyendo el circuito a medida que lo vamos analizando, es muy importante. De hecho, una de las mejores técnicas de diagnóstico o una de las mejores disciplinas de diagnóstico es aprender a analizar circuitos de manera independiente. Es decir, cómo funciona un rectificador, cómo funciona un PWM, cómo funciona una etapa de potencia, cómo funciona un filtro, cómo funciona un oscilador, cómo funciona un puente H, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a medida que ustedes van haciendo el análisis, podemos ir construyendo, haciendo lo que se llama la ingeniería inversa del circuito que estamos analizando. Y a partir de nuestro conocimiento también en el funcionamiento de estos sistemas, pues ya podemos ir poquito a poquito, irnos dando una idea clara de dónde estamos. Ahora, ¿por qué este es de 1 y este es de 2? Porque como me doy cuenta, se están uniendo en sus cátodos, tal cual lo estamos viendo acá. ¿Sí? Este punto de acá, que sería la salida de corriente positiva rectificada, pues corresponde a la unión de estos dos cátodos. Y por otro lado, el punto de unión, pues aquí está el cursor, el punto de unión de este ánodo de D4 con el ánodo de D3, ¿ah? ¿Sí? Miren que por aquí hay una pista que pasa por debajo de los diodos y se une este diodo con este. Entonces, estos de acá, este punto de unión,
sería esencialmente la salida de continua del terminal negativo. Entonces, acá lo verificamos, ¿verdad? Ahí está. Entonces, esta es la salida del positivo, donde se unen los cátodos, y esta sería la salida del negativo, donde se unen los ánodos. ¿Sí está de acuerdo hasta allí? ¿Cómo estamos elaborando nuestro diagnóstico? Bueno, nos estamos haciendo una idea del circuito, lo estamos estudiando, porque esa es una de las, como digo, uno de los métodos más poderosos del diagnóstico es saber lo que estás haciendo, saber qué circuito estamos trabajando, cómo funciona, y hacernos una idea, pues, de qué esperar de él para poderlo diagnosticar. Porque a partir del entendimiento, del funcionamiento de esa parte del circuito, es que podemos formular un análisis claro de lo que estamos haciendo. Bien, entonces, estamos claros de que esto es un puente rectificador. Y entonces procedemos a hacer lo mismo que hicimos con el circuito fuera de tarjeta. Es decir, donde se unen los cátodos, vamos a colocar la punta negra y vamos a probar lo que sería D1, ¿sí? Y D1 y D3. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente probar en este punto de unión y mirar en el multímetro. Vamos al multímetro. Vámonos. Ya que entendimos el circuito, repito, entonces podemos analizarlo. Entonces, aquí, por ejemplo, deberíamos encontrar diodo, y es exactamente lo que hallamos, ¿sí o no? Entonces, ¿qué hemos probado hasta allí? Hasta allí parece que D1 funciona. Si invertimos las puntas, debería dar fuera de escala. Perfecto. Significa que D1 está funcionando. Vamos a probar D2. O sea, esto. Entonces, lo que vamos a hacer es poner la punta negra de nuevo, en donde se unieron los cátodos, y la punta roja, donde se unieron estos dos terminales. Debería dar diodo, correcto. Y si invierto las puntas, debería dar fuera de escala. ¿Sí? Como pueden ver, pues está dándome fuera de escala. Entonces, D1 y D2 podemos concluir que están en buen estado. Ahora Pero una sí, preguntita. vamos. Sí, dígame. Por lo menos cuando se unen los dos diodos, ¿En ahí dónde? la resistencia suma o queda la misma, queda los mismos 575 ohmios. Se unen por el cátodo, pero no significa que están en paralelo. O sea, este y este están en serie. Este y este están en serie. Pero este bloque, estos dos, esta serie de acá, está en paralelo con esta serie de acá. Así es como funciona un puente rectificador. Pero repito que yo estoy mirando de nuevo el funcionamiento de cada diodo independiente. Estoy mirando cada diodo independiente y fijándome a través de la revisión de las pistas y revisión de cómo están conectados estos componentes, fijándome cómo operan y por tanto puedo darme cuenta de cómo poder diagnosticarlos. Pero recuerden, este y este no están en paralelo, porque si no estaríamos haciendo corto entre AC1 y AC2, ¿no? Estos dos, esta serie de acá, repito, esta serie de acá está ahora sí en paralelo con esta serie de acá. Entonces, tengan presente eso. Y por eso es importante lo que les decía, hacer en un papelito o hacer en el simulador la conexión de lo que estamos tratando, lo que estamos observando a través del estudio de las conexiones y de los componentes.
Listo. Entonces, les decía que a continuación, ahora vamos a probar de 3 y de 4. Vamos a ver si funciona. Entonces, en nuestro plano, de 3 y de 4 son estos dos diodos. Entonces, lo que vamos a hacer es colocar, como se unen por el ánodo, entonces vamos a colocar la punta roja aquí y para probar cada uno de los diodos voy a colocar, para probar de 3 voy a colocar la punta aquí, la punta roja, perdón, la punta negra. Voy a colocar la punta negra aquí, ¿sí? Donde entra ese 1 para probar de 3 y luego voy a hacer lo mismo para probar de 4. Esa es la idea de lo que estamos, esa es la forma en la que pues, nosotros analizamos nuestro circuito. Haciendo un análisis del circuito como tal y haciendo un análisis de, ahora sí, el estudio de las conexiones de los componentes. Entonces, ya sabemos que esta línea de aquí es el positivo, ¿sí? El positivo del puente rectificador va por acá y luego se va por acá. Listo. Y esta línea de aquí, esta pística de aquí, representa el punto donde se unen los ánodos, es decir, representaría el negativo. Entonces, yo puedo, de nuevo, mi idea es que como en el negativo es donde se unen los ánodos, voy a colocar la punta roja aquí y la punta negra en, en el cátodo de D3, que está aquí. Y efectivamente, miren, me está dando diodo. Si invierto las puntas, me tendría que dar ¿qué? ¿Qué tendría que dar? Fuera de rango, fuera de escala. Muy bien. Efectivamente, D3 está en buen estado. Y finalmente vamos a probar de 4. Entonces, de nuevo, pongo la punta roja en donde se unen los cátodos, donde se unen, perdón, los ánodos de D3 y D4 y probamos ahora sí el diodo de 4, colocando la punta negra en el cátodo. Ese pitido, ¿qué creen que significa? Que está en fuga. Correcto, que está en fuga. Más, invierto las puntas. Fuga. Invierto las puntas, sigue pitando. O sea, D4 está completamente dañado. ¿Listo? Está dañado y es el componente a reemplazar. Entonces, miren cómo se hace un diagnóstico de estas partes, se hace componente a componente, se hace un estudio del circuito, se analiza el circuito, se analizan las conexiones y con base en las conexiones y en los componentes se hace usted es el que tiene que crear el método de diagnóstico. Hay métodos ya establecidos, pero en general, cuando ustedes están frente a un circuito desconocido, pues ese sería como el proceder. Entonces, hemos hallado la falla con este componente. Algo muy parecido pasó con esta tarjeta. En esta tarjeta, de los 4 diodos del puente rectificador de entrada, los 3 estaban en corto, ¿sí? 3 estaban en fuga. Entonces, hay que removerlos y reemplazarlos por unos nuevos. Bueno, esta parte de cómo reemplazar componentes, cómo quitarla, la vamos a ver en de este próximo martes al siguiente, al próximo. No sé, dudas, preguntas, inquietudes. Profe, ese multímetro, el multímetro es el que le da el sonido, el que hace el sonido. Sí, claro.
multímetro es el que hace, el pitido. Aunque no todos pitan en esta escala, algunos pitan en la escala de continuidad, pero bueno, dependiendo del modelo, pues me pita en este caso y pues me ayuda a detectar también componentes en fuga. Bueno, entonces, está clara la parte de cómo se prueban diodos en placa. Sí, señor. Quería trabajar otro caso con ustedes y era el caso, hacémonos al microscopio. Está el caso de este diodo de 3. ¿Se aprecia? El diodo de 3 tiene una situación. Inicialmente estaba en paralelo con R3. Entonces, ¿qué creen que pasaría si estando ahí soldado en R3 yo mido el diodo? ¿Qué creen que me va a dar? Continuidad. Claro, le va a dar continuidad porque esta resistencia es de 10 ohmios, como pueden ver, y está en paralelo con el diodo. Entonces, en este caso, lo que hubo que hacer para diagnosticarlo es levantarlo, desoldar por lo menos una de las terminales, aquí desoldé el cátodo, y proceder a hacer la medida. Hacémoslo a la otra cámara. Estamos trasteando cámara, pero así es más dinámico. A ver si echamos un poquito de luz. No. Instructor. Sí, dígame. O sea que ahí el diodo a estar en paralelo con la resistencia y al medir la continuidad del diodo significa que la resistencia sirve como de continuidad, sirve como de ese punto de continuidad que hace que dé esa mal medición con el diodo. Sí, en otras palabras, hay que tener cuidado de que estos componentes no se vean, al estar conectados a componentes aledaños, no se vean afectada la medida. Entonces, si queremos medirlos, si queremos diagnosticarlos, de nuevo tenemos que fijarnos en qué conexiones tiene con respecto a sus componentes aledaños y con base en eso, procurar hacer el diagnóstico. Entonces, en nuestro caso, la forma de diagnosticarlo es levantar el terminal, ¿sí? Levantar el terminal y medirlo con nuestro tester. Aquí está dando 0.23 voltios de este lado y si invierto las puntas, 0.32. Ay, perdón. Muestro las medidas. Entonces, de nuevo, miren. Me está dando 0.23, incluso me está pitando porque el voltaje está muy bajito. Acá 0.32. ¿Qué conclusión sacaríamos? Si de un lado me da 0.23 y si invierto las puntas 0.32. Conclusión. Está en fuga. Correcto. Está en fuga. Muy probablemente esté en fuga. Muy probablemente esté en fuga. Porque incluso un diodo Zener, los diodos Zener, ya vamos a ver cómo se ensayan, estos dioditos no tienen un voltaje de trabajo tan bajo. Entonces, muy probablemente este diodo también esté dañado, ¿sí? Y la forma de diagnosticarlo o la forma de medirlo fue básicamente desmontarlo del circuito,
porque estaba conectado a otros elementos, y probarlo de manera independiente. Un caso diferente ocurre con este diodo de acá. Este diodo de acá no se ve por ningún lado, por ninguna pista, que que esté en paralelo con otra cosa. Así que podemos aprovechar y medir el componente. No sé si se alcanza a ver en cámara que esta de acá es la franja. Hagámoslo, si no, lo vemos en el microscopio. De nuevo, para mí el microscopio para el diagnóstico, es el salvavidas, miren. Y aquí se ve la franja del cátodo. Y aquí se ve el código, dice M7. Entonces recordemos que este es un código SMD, no es la referencia, sino que con ese código buscamos la referencia del componente. Listo. Bueno, entonces pasamos a la otra cámara. Listo. Y como vemos que no hay ningún tipo de conexión en paralelo con otra cosa, pues podemos medirlo. ¿Sí? Entonces, aquí estamos viendo diferentes casos en los cuales pues podemos hacer diagnóstico. Miren, de un lado me está dando diodo, me está dando los 600 milivoltios, y al invertir las puntas me da que está abierto. Esto implica que el diodo está en buen estado, en buenas condiciones. Y eso pues sería como los procesos de medición de tarjeta. Acá también. Acá tenemos este diodo. Este es un diodo rectificador de alta corriente, ¿sí? Por el tamaño y por el contexto de lo que estamos trabajando. Esto de aquí, esta parte de aquí es básicamente el secundario de esta fuente conmutada. En este secundario, pues tenemos la salida del transformador, tenemos este diodo que hace la labor de rectificación, y estos dos capacitores que hacen la labor de filtrado. Entonces, como este diodo hace la labor de rectificación, es decir, este diodo y estos capacitores hacen la función de un rectificador de media onda, pues puedo ensayar mi diodo, teniendo en cuenta que pues no está conectado en paralelo a nada. Entonces, por lo tanto, puedo medirlo directamente. ¿Sí? 0.43 voltios. Cierto las puntas, me tendría que dar cercano, fuera de escala. ¿No? Me da fuera de escala. ¿Por qué me dio una medida extraña? Probablemente por la asociación a estos capacitores que podrían haber estado cargados, y le introdujeron un voltaje al diodo, al tester, pero dándonos una falsa lectura. Pero miren que evidentemente este diodo está en buenas condiciones. ¿Listo? Profe, una pregunta, Sí, dígame. pero por una buena lectura ahí los capacitores no se pueden descargar. Correcto, es una buena observación. Los capacitores, creo que no sé si lo habíamos visto anteriormente, se pueden o se deben descargar cuando dependiendo del voltaje. Si el voltaje es bajito, como en este caso, basta con que los descarguemos cortocircuitándolos, ¿sí? Este de aquí, este de acá, miren que por la forma en la que están conectados, me parece que están en paralelo. Yo veo este positivo, ¿sí?, conectado con este otro positivo de acá, y el negativo parece conectado internamente a través de algo con el otro negativo del capacitor. Entonces aparentemente están en paralelo. Igualmente, pues por precaución se descargan ambos, ¿no? Lo que pasa es que me puede dar esa lectura falsa inicialmente, por razón de que el tester también aplica voltaje, y entonces el capacitor lo va a guardar.
¿sí? Incluso, miren, acabo de descargar los capacitores y me dio pues si volteo posiblemente pite. ¿Ven? Pitó momentáneamente y luego ya nos da la lectura de fuera de escala. Esto es porque las puntas del tester también generan un voltaje y el capacitor se puede cargar de ese voltaje. Entonces, al invertir las puntas, ese voltaje que estaba guardado, esa pequeña carga, se descarga de nuevo hacia las puntas del tester, generándome una lectura aparentemente falsa, ¿no? Pero transitoria. Entonces, miren que, digamos que tuvimos diferentes casos de prueba de los diodos, fuera de placa, dentro de placa, analizamos los circuitos, establecimos algunas funciones, pudimos deducir algunas funciones de los componentes, pudimos detectar un componente dañado, un componente en fuga, ¿sí? Dentro de placa, haciendo este análisis, pudimos pudimos revisar un componente que estaba afectado por componentes aledaños y pues vimos a la conclusión de que estaba en fuga y pudimos analizar diodos fuera de placa, perdón, diodos dentro de placa, pero que no estuviesen afectados por otros circuitos o por otros componentes, como este de acá. Y este también está, pues digamos, se puede considerar que está afectado por estos capacitores, pero pues digamos de manera transitoria. Entonces miren que esta parte del diagnóstico pues tiene que ver mucho con la parte de análisis, porque aparte del análisis, partiendo de saber qué es lo que estamos mirando, podemos proceder a determinar cómo diagnosticarlo y posteriormente pues qué acción vamos a emprender para restaurar la funcionalidad del circuito, es decir, quitar los componentes dañados, volverlos a soldar, ¿sí? Y repetir las pruebas, ¿no? Repetir las mediciones. Otra técnica que se podría implementar, bueno, esa la voy a implementar con otros componentes. Entonces, veamos otro tipo de diodos que son susceptibles a prueba. Otro tipo de diodos que podrían ser susceptibles a ser revisados dentro y fuera de placa son los diodos LED, ¿sí? O simplemente los LED. Recordemos que los LED son esencialmente diodos emisores de luces y la forma de probarlos es relativamente sencilla. En nuestra prueba de voltaje, en nuestra prueba, perdón, de diodos, todo lo que hacemos esencialmente es colocar, recuérdenme si esto ya lo hicimos. Entonces lo que hacemos es colocar la punta negra en el cátodo. ¿Cómo me doy cuenta que es el cátodo? Porque si yo me fijo, esta parte llamada el yunque, parte más grande del diodo, del LED, ahí está. A ver, foca. Eso. La parte más grande interna del LED, que es esta, se llama el yunque. Y asociado al yunque está el cátodo. Entonces, con mi probador de diodos, coloco la punta negra en el cátodo, la punta roja en el ánodo, y efectivamente mi diodo, pues, ilumina. Si invierto las puntas, el LED no va a iluminar. Ya está. ¿Listo? Semejante, podemos hacer una prueba semejante dentro de placa. Entonces, allí no importa, pues normalmente los LEDs no están en paralelo con nada, así que pues podemos ensayarlos sin problemas. Bueno, aquí tengo lo que vamos a hacer mañana. Vamos a aprender a hacer prototipos rápidos el día de mañana, porque mientras les llega a algunos el kit, entonces el día de mañana pues vamos a hacer, les voy a enseñar una técnica de prototipado rápido, es decir, cómo hacer un impreso en minuto.
Pero entonces digamos que aquí tenemos, en este circuito tenemos un LED. Bueno, acá podemos ver que dentro de placa, pues también nuestros LED iluminan. ¿Sí? Nuestro LEDcito ilumina debido a la acción de nuestro tester. No todos los testers tienen esa característica, ¿no? No todos los testers pueden energizar un LED, hay que tener presente. E incluso algunos LEDs que pueden energizar LEDs de colores, no pueden energizar algunos tipos particulares de LED, como por ejemplo el ultravioleta, el cual requiere un voltaje de alrededor de 3 voltios. Entonces, no siempre es capaz de suministrarlo. ¿Sí? Entonces, en este caso, pues lo que tenemos que hacer es tener nuestra fuentecita de voltaje y aplicar un voltaje de 3 voltios con una resistencia, un voltaje de unos 5 voltios con una resistencia limitadora de 200 a 1000 ohms. Bueno, entonces, ¿está claro el testeo de los LEDs dentro y fuera de placa? Sí, señor. Señor. Sí, profe. Bueno, como se darán cuenta, pues no es nada del otro mundo, pero digamos que hay que tener presente todas estas situaciones y estas condiciones cuando se trabajan con tarjetas electrónicas. Otro caso importante para probar diodos. Diodos. Yo traje mi optoacoplador. Instructor, tengo una preguntita. Sí, dígame. Digamos, el diodo Zener, él es un diodo normal que también, digamos, conduce corriente en un solo sentido. Y él en la placa, cuando está en la placa, él, digamos, si sufre un voltaje que supere el voltaje máximo del diodo Zener, él ya en qué se convierte. Él ya pasa corriente de un lado y corriente para el otro lado inversamente. Sí, se destruye, está en fuga. Que lo que hace Está la en fuga. fuga es permitir la circulación de corriente en ambos sentidos. Y eso no es lo que queremos. Queremos que nuestros pobres diodos pues, sobrevivan. Entonces, eso es lo que pasa, por ejemplo, en estos puentes rectificadores. Como se conectan alterna, directo, no hay voltajes, no hay nada que les reduzca el voltaje. Entonces, a veces ocurren sobrepicos en las redes eléctricas por acción de motores, porque un rayo cayó cerca de las líneas de alta tensión y ese pulso, se genera un pulso de corriente, ese pulso de voltaje, o más bien de alto voltaje, hace que viaje a través de las líneas de transmisión eléctrica, llegue a los transformadores de distribución domiciliarios y se cuelen por allí. Y entonces, si estos elementos que no tienen ninguna protección, por ejemplo, este no tiene ninguna, o sea, la única protección es el fusible, pero el fusible funciona sobre corriente, no sobre voltaje. Entonces, como la protección que tiene es muy pobre, y cuando mucho tendrá estos capacitorcitos de filtro, entonces lo que hacen los pobres componentes es volar, porque supongamos que este diodo
Funciona máximo a 1000 voltios en corriente inversa, en voltaje inverso. Y si pasa un sobrepico de 2000 voltios, aunque sea por unos milisegundos, se queman estos componentes. Bueno, entonces, otro ítem importante derivado de los LEDs serían los displays de 7 segmentos. ¿Qué es un display de 7 segmentos? Pues son básicamente uno o varios diodos LED unidos, ¿sí?, por un terminal común para el propósito de generar los dígitos y los puntos decimales de algún sistema de numeración, ya sea para contar, para hacer cálculos, para plantear un resultado numérico. Entonces, bueno, también existen los displays alfanuméricos, pero creados internamente por LEDs, como repito, que están unidos en uno de sus terminales comunes. Entonces, existen displays de ánodo común y displays de cátodo común. ¿Cómo probamos? ¿Cómo los probamos? De nuevo, con un tester en prueba de diodo, pues lo que hacemos básicamente es casi que al tanteo. Lo que hacemos es colocar uno de las puntas, en este caso la punta negra. Esta punta negra está tocando uno de los terminales y lo que hago es desplazar por cada uno de los segmentos. Miren que ahí se iluminó este segmento. ¿Qué significa? Significa que podría ser de cátodo común, ¿sí? Y que aquí toque uno de los segmentos y se energizó porque el display es de cátodo común y el terminal común está aquí, ¿sí? Está donde está la punta negra. O puede ser lo contrario, que el diodo sea, el display sea de ánodo común y que se energizó por tocar con la punta negra. ¿Cómo salgo de dudas? Pues simplemente desplazo la punta contraria. Bueno, primero desplazo ambas puntas, empezando por la roja. Y si es de cátodo común, entonces se debería iluminar otro segmento. Y pues como podemos apreciar, no se ilumina ningún otro segmento, aparte de este que es similar a este de acá, ¿no? Entonces, probablemente el punto común podría estar aquí arriba, no abajo, y el display sea de ánodo común. Entonces, vamos a desplazar la punta roja. Ah, miren, los displays, los segmentos se están iluminando. Entonces, muy probablemente el terminal común sea este de acá, ¿sí? Y sea de ánodo común nuestro display. Entonces, terminemos de ensayar los demás segmentos. ¿Sí? Entonces, como ven, es muy probable que al menos para este segmento, para este dígito, este terminal sea el terminal común. Entonces, vamos a hacer la búsqueda. Vamos a hacer la búsqueda pin a pin, si es necesario, de el otro terminal común del otro display. Nada. Entonces, me muevo otro punto y ensayo. Nada. Me muevo otro puntico. Nada. Y me muevo a este de acá. ¿Qué podría ser? Podría ser, bueno, aquí me estoy dando cuenta de una pequeña situación. Sí, aquí, pero de todas maneras las conexiones son las mismas. Todos estos puntos que son los segmentos, por ejemplo, este es el segmento A, este es el segmento B, este es el segmento C, ese es el segmento, ese es el punto,
Este es el segmento D, E, ay, segmento, aquí está. Este es el F, este es el E, este es el F y este es el G. Entonces, muy probablemente tengo que mover mi punta roja para detectar los otros segmentos, pero ya me di cuenta de que este punto de aquí corresponde a un display de ánodo común, ¿sí? Y entonces lo que voy a hacer es moverme para cualquiera de los puntos, podría ser por acá, y tratar de hacer pasar las puntas hasta que uno de estos segmentos se ilumine. Ya sabemos que este de acá es este de acá. Y entonces miren que estoy revisando si los segmentos se iluminan o no. ¿Qué pasaría que no se iluminara en ninguna de las combinaciones? Posiblemente que este segmento esté dañado. Entonces ya probamos un display. Ajá. Entonces, este punto probablemente sea el cátodo, el ánodo común de este segmento. Entonces, conclusión, este de aquí y este de acá son los terminales comunes de ambos displays y los otros pines corresponden a los segmentos de nuestro display. Y como vimos que todos los segmentos iluminan, pues ya podemos dar este componente como en buen estado. ¿De acuerdo, Sayib? Sí, 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 señor. señor. sí, profe. Bueno, entonces, por acá tengo otros componentes basados en diodos, que son para probar. Para probar dispositivos como los Zener, que preguntaba el compañero, ahí necesitamos una fuente con salida de voltaje ajustable y una resistencia limitadora. Entonces, la que vamos a colocar a nuestro LED eh, vamos a colocar, vamos a ajustar el voltaje de nuestra fuente y vamos a tomar medidas en nuestro diodo Zener. Entonces, en nuestro Zener, lo que esperamos es que haya una regulación de voltaje. Y la resistencia limitadora lo que va a hacer es proteger al componente. En un momento creo que fue donde estaba el optoacoplador. Bueno, hablemos de los optoacopladores. Veámoslos entonces simulados. Entonces, analicemos nuestro siguiente componente, que es el optoacoplador.
puede haber sido más rápido, más. Pero también no puede haber que me motivo para retirarme porque, bueno, y también la cuestión de que no es un reto, se puede seguir como más rápido, más atento, saber qué acondicionar, saber cómo. Bueno, este es un optoacoplador típico. ¿En qué consiste un optoacoplador? Un optoacoplador es un sistema, es un dispositivo que me permite trabajar con diferentes niveles de voltaje, ¿sí? Normalmente el más bajo es el que está asociado a esta parte, a esta parte donde está nuestro diodo. Este diodo es un diodo infrarrojo, por cierto, valdría la pena traer, bueno, no tengo otro por acá, no tengo dientes infrarrojos. Entonces, de todas maneras, el diodo infrarrojo está dentro de un encapsulado y dentro de este encapsulado está otro dispositivo que es un fototransistor. ¿Qué es un fototransistor? Es un transistor convencional con base emisor colector VJT, pero tiene la característica de que tiene una pequeña ventana por la cual incide la luz infrarroja proveniente del diodo. Esto hace que el optoacoplador o que el transistor de aquí conmute, cerrando sus contactos entre el colector y el emisor, permitiendo circulación de corriente. Entonces se convierte como una especie de switch controlado por luz. Entonces el optoacoplador, repito, se utilizan en etapas de niveles diferentes de voltaje. Típicamente en el lado del fotodiodo, o perdón, del diodo LED, sea pues básicamente de bajo voltaje, ¿sí? Y esta acá puede ser una sección que haga parte de una sección de alto voltaje en los circuitos. Entonces, esto es muy común en diferentes tipos de fuentes osciladas, de fuentes conmutadas, que son un poco más complejas que las que estamos trabajando. ¿Cómo se prueba? Pues básicamente lo que hacemos lo podemos hacer con nuestro tester o lo podemos hacer con una fuente de voltaje. Entonces, esencialmente con una fuente de voltaje de corriente continua y con una resistencia limitadora, hacemos un pequeño circuito. Incluso lo podemos hacer con una pila dedo de una pila de 1.5 voltios. Lo que hacemos es aplicar un voltaje pequeño, digamos que 5 voltios, a través de una resistencia relativamente pequeña, pero relativamente grande, como de un K, de este lado, y lo que va a pasar es lo siguiente, que al aplicar este voltaje, nuestro diodo LED va a emitir luz infrarroja y va a excitar a esta parte del circuito. Para que esta parte del circuito se cierre, lo que hacemos es colocar a nuestro tester la punta roja en el colector y la punta negra la colocamos en el emisor del BJT. ¿Listo? Este sería como el circuito básico de prueba para un optoacoplador, y la buena noticia es que esto sirve dentro y fuera de tarjeta. Entonces, ya para ir cerrando la sesión de hoy, aquí tenemos un optoacoplador. Típicamente pueden venir de 4 o de 6 terminales. Lo que hacemos es con el probador de diodos, bueno, en el hoyuelo recordemos que es el pin número 1, y usualmente en los datasheets se observa que usualmente el pin número 1 está asociado al ánodo, el pin 2 al cátodo, el pin 3 al emisor y el 4 al colector. ¿Listo?
Esto usualmente es así. Entonces, nada, lo que hacemos es directamente medir, podemos medir allí con el tester en prueba de diodos, veámoslo acá en la cámara, y lo que vamos a notar es lo mismo que notamos con los LEDs, es decir, vamos a notar que nuestro diodo, el diodito interno que tiene el optoacoplador, está funcionando. Y montamos el circuito que les describí anteriormente para verificar si nuestro querido optoacoplador verdaderamente está funcionando, porque si no solamente estaría funcionando la parte del LED infrarrojo. Entonces, de nuevo, aquí está el duelo. Aunque se me hace difícil sujetarlo y al mismo tiempo mostrarles en el tester. Sí, aquí está dando un voltio, sí, voltio, muy seguramente está funcionando el diodo, el LED infrarrojo. Si invierto las puntas, aquí se aprecia que este componente está fuera de escala. Posiblemente aquí está nuestro diodito LED funcionando. Y lo que haríamos y lo que vamos a hacer en la próxima clase es ver el circuito de prueba para esta parte del optoacoplador, y lo vamos a hacer dentro y fuera de tarjeta. Posteriormente vamos a ver lo correspondiente a la prueba de otros componentes semiconductores como transistores, MOSFETs, SCRs, TRIACs, etc. Entonces, bueno, en mi parte yo creo que podemos dejar hasta allí la sesión. Y les voy a dejar en horas de mañana en la tarde, les voy a dejar la grabación del resumen de esta sesión.